Hola, ¿qué tal? Comunidad de clases magnas, bienvenidos. Comenzamos esta transmisión de jueves aquí en estas tardes de conocimiento y el día de hoy nuestra clase muy importante porque todos trabajamos en organizaciones y sabemos que el dinero es el recurso más importante y por eso el maestro Ángel viene con nosotros a dar esta clase. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta exposición, un tema por demás interesante, como lo comenta Alma. Llevemos platicando de ello, sobre todo enfocado a la iniciativa privada. Bienvenidos. Así es. Bueno, pues lo dejamos con esta gran clase. No al fraude y robo en las empresas. Nos va a dar esta clase desde la perspectiva de un contador. ¿Para quién es? Va dirigido en general a todo público. Tenemos la idea de hecho, quien estudia auditoría pues son los contadores, pero también es enfocado a los administradores, a los mismos ingenieros. En fin, ya nos daremos cuenta que es un tema integral que atañe a todos los ámbitos de la empresa. Perfecto. Bueno, pues lo dejo para que nos llene el pizarrón de conocimiento y gracias comunidad, ya saben, salúdenos, mándenos like y ayúdenos a compartir el video. Adelante, profesor. Gracias. Muy bien, como lo comentaba Alma, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy licenciado en Contaduría. Actualmente estamos cursando, después de tantos años nos decidimos a estudiar la maestría, en este caso educación y docencia. He tenido la oportunidad de trabajar en la iniciativa privada durante más de 30 años, con los puestos que ustedes ven en la pantalla, asumiendo distintos roles, y bueno, es lo que queremos compartir en el tema. Bueno, aquí tenemos cualquier vez, bueno, para empezar algo, y qué mejor que se asocie con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es de control interno. Bueno, tenemos la definición, la vamos a leer literalmente para que se nos quede en la mente. Es el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las entidades, operaciones y la administración de los recursos se efectúen dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a los objetivos previstos. Cuando hablamos de control interno, cualquier autor que leamos, siempre nos vamos a encontrar palabras como procedimientos, manuales, políticas, que tiene una entidad. Es decir, es la biblioteca, es el acervo cultural que de algún modo se llega a la empresa para la consecución de los objetivos, que va desde la actividad que realizan los trabajadores, un procedimiento para las ventas, un procedimiento para el almacén, aquellos operadores que van y entregan la mercancía a los clientes, en fin, toda entidad económica que se precie de tener una organización sana va a tener, repito, procedimientos, manuales y políticas. En este contexto vamos a hablar de algún modo, pero ¿qué es el control interno? Bueno, pues precisamente ya leímos la definición. Vamos a hablar de los objetivos, vamos a hablar de dos objetivos muy importantes del control interno. Uno, se dice que facilita la eficiencia en la operación y la administración
de la empresa. ¿A través de qué? Que comentábamos el ejemplo de cuando las unidades de reparto van y entregan al cliente, pues hay un procedimiento que de algún modo va a facilitar que llegue, desde que salga la mercancía de la empresa, tiene que llegar en tiempo, en las condiciones, no tiene que ser dañada a las instalaciones del cliente. No solamente cuando escuchamos control interno, quien lo hayan escuchado, el decir control no nada más se circunscribe, es me tienes que hacer esto de un modo tajante, ¿no? Precisamente vamos a lograr la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues los que hemos de algún modo conocemos el concepto. La eficiencia es conseguir lograr un objetivo utilizando los recursos necesarios con que cuenta la empresa. Consigo, soy eficaz, logro el objetivo, por ejemplo, las ventas, pero con los recursos que tengo. Es decir, no paso un presupuesto de ventas, no lo sobrepaso, no le pago de más a los vendedores. Esa es la eficiencia, al contrario de la eficacia, que es la consecución del objetivo, en este caso, un objetivo de ventas, como ejemplo, de 20 millones, pero para llegar a esos 20 millones quizás nos pasamos de gastos, por eso reiteramos la cuestión de la eficacia. Y tenemos un segundo objetivo que es el tema, de algunos el tema medular de esta sesión, y que nos dice que el control interno ayuda a la salvaguarda. ¿Qué es la salvaguarda? Protección, o custodia de todos los bienes y propiedades de la empresa. Este concepto de salvaguarda precisamente es el concepto tradicional que tenemos de control interno. Hace 30, 50 años, quienes escuchábamos de control interno, decíamos, ¿para qué sirve el control interno? Pues sirve para la custodia, la salvaguarda de los bienes, y lo confundían mucho con el término de auditoría, con la gestión de auditoría, ¿no? Efectivamente, la salvaguarda pues es muy importante como objetivo del control interno, y precisamente aceptamos la invitación de esta exposición de control interno respecto a una de sus vertientes. El control interno no solamente es la salvaguarda, tiene más objetivos, como ya comentamos. Y si nosotros decimos, bueno, aquellas entidades económicas, aquellas empresas medianas, grandes, pequeñas, si tienen un acervo cultural, si tienen una biblioteca, si tienen manuales, si tienen instrucciones de trabajo, entonces, como lo dice la diapositiva, bueno, ¿por qué suceden los fraudes? ¿Por qué se dan los fraudes, los robos y cualquier detrimento patrimonial? Las empresas, dirían los abogados, detrimento patrimonial. Pues son muchos los motivos que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es la falta de un control interno formal. ¿A qué le llamamos formal? Bueno, precisamente todo tipo de empresas tiene control interno. Solamente que las empresas más organizadas lo tienen plasmado, ya decíamos, en manuales, procedimientos y políticas, pero lo tienen de modo escrito. No es verbal. Hace tiempo, hace 100 años, 70 años, y muchas empresas así crecieron en México, sí tenían un control interno, solamente que todo era verbal. Muy pocos lo tenían de forma escrita. Había procedimientos de venta, procedimientos de almacén, procedimientos de distribución,
Pero nos damos cuenta, y las empresas se dan cuenta, que necesitan formalidad, necesitan plasmarlo en algún lado. Y además de que lo necesitan plasmar, también lo necesitan divulgar. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos los manuales, tenemos las políticas, pero no las transmitimos ¿a dónde? Hacia el personal de la empresa. Se queda simple y llanamente en el escritorio. Pues este es uno de los motivos. El segundo motivo que hemos plasmado es la carencia de un control interno permanente. Es decir, este mes sí voy a hacer un corte de caja, como vamos a ver más adelante. El mes siguiente no lo hago. Hago una conciliación bancaria. El mes siguiente no la hago. Hago una auditoría de documentos de la unidad, de la camioneta, del camión. El mes siguiente no lo hago. Es decir, no es permanente. A veces sí, a veces no lo hacemos. Y anotamos como una siguiente deficiencia del control interno, precisamente que contamos con un control interno deficiente. ¿Qué es eso? Tenemos muy fortalecido en determinadas áreas, a todas las empresas económicas les interesa mucho la cuestión del efectivo. Si nos vamos a las cuentas por cobrar, vemos que tenemos un control interno muy fortalecido, que tiene hasta 2 manuales, tiene muchas políticas, y ahí en general estamos bien. Pero ¿qué pasa en almacén? En almacén prácticamente no hay nada, es nulo. No sabemos cómo acomodar la mercancía, cambiamos al personal a cada instante, no señalizamos las áreas, no existe un área de picking, es decir, aquella área donde esté cerca de los andenes que van a ayudar a una buena carga, a un buen embarque de la mercancía. Por eso llamamos que es deficiente en algunos lados y en otros lados es muy fortalecido. Y de algún modo pues debemos de ser homogéneos, debemos procurar que tengamos un control interno integral. Comentábamos al inicio, ¿qué es esto? Pues que de algún modo abarque a todos los departamentos, a todas las secciones de la empresa. Muy bien, vamos a hablar de ejemplos. Esta clase no es árida. Cuando de algún modo transmitimos el conocimiento, decimos, lo que tú estés estudiando, en el caso puntual de aquí del hotel, no es algo árido, no es algo que lo vas a leer y después jamás lo vas a tocar, ¿no? Tenemos unos ejemplos, en este caso, decimos, en las empresas, y quienes nos están escuchando, les llegará inmediatamente a la mente, en su misma empresa. ¿Sabes quién tiene las llaves o claves para abrir las instalaciones de la empresa todos los días? Nos llevamos muchas sorpresas porque se la damos a gente de confianza, pero si uno como director, como dueño de la empresa, llega un día, si la empresa se abre a las 7 de la mañana y uno llega un poquito antes de las 7, se da cuenta que si las llaves se las encargamos a José Sánchez, las llaves no las tiene José Sánchez. Las llaves las tiene Ángel García o las tiene otra persona, y eso pues desde luego es muy grave. Estamos hablando de las instalaciones, ¿eh? No nos vamos a los extremos, es algo cotidiano que sucede, y por eso ponemos tanto las llaves como las claves. Acordémonos que la tecnología pues sí nos ayuda, pero da lo mismo. En este caso no estamos llevando a cabo un correcto control interno, estamos violentando el control interno. Y yo hablo nada más de
de la llegada, de la apertura de las instalaciones. Imaginemos que nuestro almacén, como bien sabemos, debe tener un resguardo, pero dentro del almacén, dependiendo del tipo de empresa de que hablemos, pues tiene zonas totalmente restringidas, dependiendo qué es lo que vendan, si tienen polvo de diamante, si es una empresa de transformación, si tienen valores muy importantes, pues hay zonas, repito, que están completamente vedadas para que alguien accese, y también nos damos cuenta que hay gente que tiene el acceso ahí. No hay un debido cuidado en quién tiene eso. Nosotros nos confiamos, la confianza no es algo que se lleve con el control interno, no es algo totalitario, es algo formal que se debe de llevar a cabo. Tenemos un segundo ejemplo, como dice, ¿alguna vez se te ocurrió hacer un diagnóstico de cómo está el control interno en tu empresa? ¿Y por qué lo decimos? Porque precisamente lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos enfermos, acudimos a un doctor porque nos sentimos enfermos, ¿no? En este caso, quizás de momento no detectemos que haya señales de que algo malo esté pasando en la empresa. Sabemos que algo malo, nosotros como trabajadores, como empleados, si somos un poco observativos, nos vamos a dar cuenta que algo no está bien en determinados departamentos. Entonces, una forma que de algún modo uno detecta es por medio de un diagnóstico. Pero aquí la recomendación es, cuando ustedes pidan un diagnóstico, háganlo a un despacho externo, desde luego, es mi opinión, que sepa las actividades puntuales de una empresa. ¿Cuáles son? Básicamente, siempre las clasificamos en dos, lo que es la operación y lo que es la administración. Pues yo contrato y que me hagan un diagnóstico de ventas, que me hagan un diagnóstico de almacenamiento, que me hagan un diagnóstico de distribución, que me hagan un diagnóstico, claro que sí, de pago de impuestos, en fin, abarcando de algún modo todas las áreas. Yo no voy a contratar un despacho que su excelencia a ese nivel sea en impuestos. Sí me va a ayudar en impuestos, pero no me va a ayudar donde yo realmente lo necesito, ¿no? Cuando decimos la mayoría nos responde, es porque así sucede, hermano, ni nos imaginábamos que existía el control interno, ¿no? Pues, ¿qué es eso, no? Lo malo, como dice la diapositiva, las consecuencias son bastante desagradables. Las vamos a ir tocando. El mensaje de esta sesión es, todas las personas son susceptibles de cometer fraudes. Desafortunadamente las estadísticas no mienten, y sí, lo vamos a ver más adelante, el por qué llegamos a esto, pero desde luego que así como damos las estadísticas de las personas que pueden caer en estas situaciones ilícitas, hay gente muy comprometida con las organizaciones que son el contrapeso de las personas que desean cometer cosas fraudulentas. ¿Cuáles son los fraudes más comunes en las empresas? Indudablemente, en la mayoría de las empresas, si nosotros las dividimos, están las de transformación y las comerciales. Valga, las de transformación pues, se dedican a fabricar sus productos, las comerciales es compra y venta en un concepto simple. Lo que se nos llega inmediatamente cuando alguien nos dice inventario o almacén, pues nos imaginamos productos, ¿no? Pues sí, se dan en robo hormiga, es decir, poco a poco, una o dos personas, o también a gran escala, donde pues ahí no es una o dos personas, ahí son más, es un grupo y no nada más el de almacén, sino gente que está más coludida. Fraudes detectados por vendedores, robo de la cobranza, precios de venta. Nosotros nos fijamos mucho en el aspecto de efectivo, y efectivamente el efectivo, pues valga, es el activo circulante más importante de todas las empresas. Por eso estamos poniendo precios de venta o descuentos. Más adelante vamos a ver cómo podemos paliar o disminuir esto, pero si nosotros vemos una factura, cuando hagamos un arqueo, y si tiene anotaciones, oye, ¿por qué está esta anotación aquí? Y vamos empezando a jalar la madeja, pero aquí el problema es que la persona de ventas se está otorgando, está concediendo descuentos que nadie le autorizó. Por eso es muy importante las señales
pero aquí estamos hablando de lo que está pasando. Robo de efectivo del encargado de caja general. Caja general es el departamento de las empresas donde confluye todo el efectivo y puede llegar por varias vertientes, por las ventas de contado, por la cobranza, que puede ejercer el cobrador, se tiene una persona, ¿no? O si dentro de los procedimientos está autorizado que el representante de ventas ejerza la cobranza y otros ingresos, que también es otro tema, otros ingresos. La compañía hace un servicio o vende cajas donde ligó el material, llega, confluye en caja general. Si nosotros no tenemos la precaución de tener un debido procedimiento en caja general, pues es ahí donde se cometen la mayoría de los fraudes. Cuando hablamos de fraudes de efectivo, siempre sale a relucir o los vendedores o caja general. Están muy olvidados, no les ponen la debida atención. Así tengamos, repito, procedimientos, ya vimos cuando flaquean los procedimientos, cuando no los tenemos debidamente instituidos. Es un departamento muy sensible, caja general. Más adelante veremos qué es lo que podemos hacer para evitar esto. Tenemos robo de encargado de caja en servicio. Nos quedamos con la idea que caja general llega a todo, sí, pero nos olvidamos que existen puntos de venta, sucursales, donde está una o dos o tres cajas. Esas cajas en servicios se prestan a fraudes desde la toma del mismo dinero, del mismo efectivo, o bien pasando mercancía que ellos no maquinan, que ellos no teclean, que ellos no cobran a los clientes. Esto se da mucho cuando hay ventas al público en general. ¿Cuáles son las cajas en servicio? Cuando vamos a un centro comercial, ese es un ejemplo, o cuando vamos a comprar algún foco, algún abarrote. Bueno, si nos damos cuenta, hay una caja, está literalmente un pequeño cubículo. Esas son las cajas de las que hablamos, cajas en servicio, ¿no? Y continuamos con lo que es netamente operativo, en este caso el robo de combustible, que coloquialmente se le dice que están ordeñando las unidades de reparto. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos el cuidado, la precaución de que el dispositivo donde va el diésel con alguna malla o llevamos un control de kilometraje, llega en algunas áreas, generalmente es lejos donde está el centro de trabajo? Hay sitios, desafortunadamente, hay muchos sitios en México donde pasa esto, y ordeñan literalmente, sacan el combustible, sacan el diésel, desde luego pues, se lo pagan a un valor menor que si fuera uno a una gasolinera, pero esto será, repito, es cuestión muy cotidiana también. Y gastos inexistentes en todas las áreas, pues efectivamente ya iremos platicando más adelante de este último punto. Continuamos con los más comunes fraudes en cuentas por cobrar. En todas las empresas tenemos un encargado de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. Si nosotros no llevamos un control interno adecuado, permanente, la persona de cuentas por cobrar se puede coludir desafortunadamente con los representantes de ventas o con los mismos clientes. ¿Cómo? Bueno, hay infinidad de situaciones que se pueden presentar ahí, por eso dentro de las recomendaciones vamos a mencionar que se tienen que hacer cosas puntuales como arqueos, que no es otra cosa que estar validando los documentos, y que lo que tengamos en las cuentas por cobrar sea lo que efectivamente le deban a la empresa, que después se pueda transformar en un activo líquido. Se dice que cuando en las empresas se hace un adecuado arqueo y análisis de las cuentas por cobrar, desafortunadamente
hubo estudios por ahí de los 90, de los 2000, donde se decía que desafortunadamente el 5% de las cuentas por cobrar no existían. Si nosotros teníamos 1,000,000 de pesos, 50,000 pesos, son apócrifas, ya no existen, ya no existían. ¿Por qué? Porque generalmente ya estaban cobradas esas cuentas por cobrar. Es que mucho cuidado, porque hay muchas sorpresas cuando uno analiza la información. Quiere decir que a mí me están diciendo dentro de los estados financieros, dentro de lo que tiene la encargada, que tiene solamente documentos, tiene solamente papel, ¿sí? Desafortunadamente solamente tiene papel. Cuando confrontamos una factura, nosotros validamos en el arqueo, a mí se me ocurre llamar al cliente, y el cliente con toda seguridad me va a decir: yo te la pagué. Yo se la pagué a tu representante de ventas, se la pagué hace 2 meses. ¿Y qué te dio mi representante de ventas? Pues fíjate que sí, aquí tengo su recibo de valores. Obséquiamelo. Y ahí vamos jalando la madeja. En cuentas por pagar es exactamente lo mismo. Valga, nada más que en este caso que nos venden pues son los proveedores, ¿no? Jamás llegó la mercancía. La mercancía. Pero no se preocupen, a veces las personas son tan burdas que si en cuentas por pagar, yo hago un arqueo, yo veo físicamente el documento y por aquí debe de venir la firma, por aquí viene el sello. Pues me enseñan nada más la factura, pero no me enseñan, no veo ninguna firma, no veo ningún sello. ¿Qué quiere decir? Pues que hay personas involucradas, que va, aquí sí, cuidado, va desde el proveedor. ¿Pero qué creen? Lo vamos a ver más adelante. Hay alguien de la empresa. Por eso los arqueos y todo procedimiento, aquí sí, literalmente de auditoría, pues tienen su valor. Y son métodos o técnicas de auditoría que se aplican precisamente para detectar todo tipo de anomalías, pues hay que utilizarlas. Vamos a continuar. Estos son algunos ejemplos de lo que pasa. Nos podemos continuar sacando, desafortunadamente, platicando de un sinfín de fraudes, de robos, de situaciones. Y estamos hablando más concretamente de fraudes y robos, no estamos hablando de otro tipo de situaciones. Estamos hablando de lo que afecte de modo directo y palpable y tangible la economía de la empresa, que desde luego se va a ver reflejada en un incremento de gastos, hemos hablado, pero también, ¿qué creen? Que pueden disminuir las utilidades de la empresa. Y no solamente disminuir las utilidades, sino pueden llevar a las empresas a obtener pérdidas. Y algo en lo que muy poco nos fijamos o no nos damos cuenta, o la gente no se fija, se llama la imagen de la empresa. Hablamos al inicio de cuando roban la mercancía. Esa mercancía van y la venden en los tianguis, en cualquier lado, en el mercado negro. Si la empresa se la vendió a su cliente en 20 pesos el producto, en el mercado negro con seguridad lo van a hallar a 10 pesos. La consecuencia es que el cliente va y literalmente se queja o deja de comprar a la empresa, Ya no es cliente de nosotros. Entonces, hay un daño doble, no nada más es la mercancía que me están robando, sino es un daño a futuro, la pérdida de un cliente, la imagen de que es una empresa que no tiene un control interno, que sus empleados, sus trabajadores cometen ilícitos.
Y repito, disminución de ventas, el cliente ya no vende, el cliente ya no nos compra. No es tan simple, por eso, de algún modo, cuando nos dicen, platícanos un poco de eso, claro, hay mucho material de dónde escoger. Y lo dramático lo estamos viendo en la pantalla. ¿Y quién comete todos estos ilícitos? El mismo personal. Aquellos con los que nos sentamos a comer, aquellos que les dimos un premio de asistencia, que les dimos un centenario porque cumplió 5 o 10 años. Es el principal motivo, y las personas que cometen todos estos ilícitos. Empiezan robando la mercancía, platicábamos el caso del proveedor, empiezan ellos haciéndolo solo y después van expandiendo la situación hasta coludirse. Platicaba yo con los clientes y platicaba yo también en ese sentido que se coluden con los proveedores. Es una lástima, por eso cuando me comentaban, Ángel, este es el mensaje que ponemos, sí sonaba y suena agresivo, pero si nosotros, repito, con estos ejemplos nos damos cuenta, hay que cuidar al personal, hay que tratarlo bien, hay que pagarle bien, desde luego, pero hay que tenerlo vigilado en el buen sentido, no de un modo dictatorial, sino a través también de procedimientos que maneje el control interno. ¿Y cómo sabe la empresa, los directivos, y sobre todo aquellos que sí les interesa su operación? Porque hay directivos ejecutivos que no les interesa la operación, llegan y se cierran en la oficina y no salen de ahí. Hay otros que sí les interesa mucho su empresa, que van y que saludan, a lo mejor cada tercer día saludan, se meten a la planta, salen a los de oficina, en fin, tenemos de todo. Pero ¿cómo se enteran ellos? Pues cuando sucede, oye, pues me acabo de enterar que un representante de ventas tomó 200,000 pesos. Así de ese nivel, tomó 200,000 pesos. Ya cuando sucede el ilícito, el detrimento patrimonial, que decíamos que es un término que le gusta mucho a los abogados, ¿verdad? Pero en realidad están atacando el capital de las empresas. O por denuncia anónima. La denuncia anónima. ¿Y por qué la denuncia anónima? ¿Por qué no se acercan y le dicen al gerente? Pues empezando porque hay temor, claro que sí hay temor. Hay temor por su integridad física, pero ¿saben por qué hay temor? Y una situación que de algunos nos tiene que llamar a la reflexión, es que no hay confianza. ¿No hay confianza en quién? En nuestros ejecutivos. Llamémosle ejecutivos, es un término general. Llamémosle ejecutivos de gerente hacia arriba, ¿no? O sea, no les tenemos confianza. ¿Y por qué no les tenemos confianza? Porque llega y el señor no me saluda, se queda encerrado en la oficina. Es más, no sé ni cómo se llama. Pero también lo más grave, ya de por sí es una cuestión pues, triste, ¿no? Pero un motivo muy importante es que algunos de estos ejecutivos, pues, ¿qué creen? Están coludidos, y hasta hacer el tono de voz, ¿verdad? Claro que sí están coludidos. ¿Cómo le voy a decir? Yo soy auxiliar de almacén, me estoy dando cuenta que están embarcando mercancía de más. Si me doy cuenta que el gerente desde su oficina, que tiene generalmente las oficinas en los almacenes, quien haya sido un poco observador, están en un primer piso, no están en la planta baja. Generalmente ahí están los gerentes de almacén. El gerente de almacén se da cuenta, yo soy un simple auxiliar, no, pues porque pierdo mi trabajo, y además no solamente pierdo mi trabajo, ¿no? Sino que me van a buscar. Y no me van a buscar aquí afuera de la empresa. Pueden atentar contra mi integridad y a veces hasta con mi familia. Por eso es criticarle desde un punto de vista de integridad, de que
de que ahí trabajamos, pero es muy entendible desde el punto de vista humano, de que no metan las manos cuando están viendo todas estas anormalidades y cuando ya escaló, el fraude ya escaló a un nivel más alto. Y hay personas que difícilmente pues les vamos a poder hacer algo, y no solamente vamos a poder hacer algo, repito, sino puede haber consecuencias a aquellos que denuncian. Bueno, tenemos algunas medidas también, no todo es malo, hablábamos del control interno. Así como hay personas que hacen ilícitos, hay personas que deben de cuidar que eso no suceda. Nosotros tenemos la figura de un auditor interno, cuando lo tiene la organización. Pero si no hay auditor, ¿quién nos va a ayudar a hacer las medidas que vienen ahí? Pues está el jefe de cada departamento. ¿A quién más tenemos? Por ahí tenemos a los contadores, ¿no? Siempre nos ponen a que los apoyen. Está muy bien. Somos especialistas en este tipo de situaciones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que se debe de cuidar en primera instancia? El efectivo. El efectivo es el activo circulante más importante en toda empresa. Se dice que hay empresas que aun cuando estén en la quiebra, si manejan el efectivo, los invito algún día que vayan a la central de abastos donde se maneja mucho efectivo. Cuando una empresa tiene mucho efectivo, se dice que enmascara, encubre que la empresa esté mal. Eso lo dicen los financieros, ¿eh? Entonces, por lo tanto, si es el más importante el efectivo, pues hay que fortalecer los procedimientos en todas aquellas zonas, aquellas áreas, aquellas secciones que manejen el efectivo. Las conciliaciones bancarias, pero no solamente de la cuenta de cheques, también de lo que debe la empresa, ¿no? ¿Y por qué hablamos del efectivo? Como lo dice la pantalla, todas las operaciones que efectúa una entidad económica, al menos el 80%, tocan y nos hablan de efectivo. Por eso lo cuidamos tanto y lo debemos de cuidar. Una conciliación bancaria que no hagamos cada mes, que no hagamos cada 2 meses. Yo les digo cuando en las clases a los muchachos, les digo, cuando ustedes sean contadores, pidan que les den una clave de acceso al portal bancario, pero una clave, ojo, no se metan en problemas, una clave de acceso, de consulta solamente. Démosle los elementos a las personas que nos pueden ayudar. Si el contador me hace la conciliación, lo voy a dotar de los elementos. Le doy el token o le doy la clave nada más para consulta. Vamos a hacer cortes de caja, tanto de cuentas por cobrar como de inventarios. A veces no sabemos ni qué es un corte de caja, ¿no? Platicamos rápidamente. Un corte es aquel donde a través de una actividad, supóngase la venta de contado, me dice un listado me dice, vendiste 2 millones de pesos. Eso es lo que me dice el reporte. La persona que lleva caja general en el corte me debe de poner este dato, que es lo que debe de haber. Debe de haber. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? Pues me tiene que poner exactamente en efectivo, a pie y juntillas, en billetes, en monedas, en cualquier valor. Me dice, ¿qué crees, Ángel? Que nada más tengo 1,920,000. No, espérame tantito. Tú tienes un faltante de 80,000 pesos. Pues ya desde ahí actuamos, ¿no? No puedes tener un faltante de 80,000 pesos, puesto que todo, tenemos evidencias, tenemos cámaras de CCTV, ¿verdad? Vamos a ser optimistas que metimos un sistema de cámaras en caja general. Tú recibiste todo el dinero, entonces, ¿dónde está? Tienes un faltante, y ese faltante tiene que quedar identificado en un corte de caja, que repito,
Ese corte de caja se tiene que hacer todos los días, no un día sí, no un día no. Por eso lo platicábamos al inicio, ¿no? No, los cortes no es cuando quiera el responsable de caja, no, es todos los días y de ahí vamos identificando este tipo de situaciones. Ese es un corte de caja. Vamos a hablar a continuación de los inventarios cíclicos o parciales que se hacen a los inventarios de materiales o de mercancía o de la misma producción en proceso. No es otra parte, no es otra cosa que una muestra de un todo, pero ese todo me va a ayudar a detectar si estamos teniendo robo de hormiga o en gran escala, pero no nada más ahí, no nada más eso, sino además los inventarios, aunque no es tema de fraude, me van a decir si tengo claves duplicadas, si tengo mal acomodada la mercancía, y desde luego, como lo comentaba, esa muestra que estamos tomando, en vez de auditar, de hacer un inventario al 100%, nada más hago el 5%. Con ese 5% tengo. ¿Por qué? Pues porque lo estoy haciendo mínimo cada semana. También nos ayudan, desde luego, los inventarios cíclicos, parciales o rotativos. El corte de formas. 5, confirmación de saldos con clientes. Ya hablábamos de la confirmación de saldos con clientes, nos llevamos muchas sorpresas. Y solamente lo hacemos cada año cuando llegan los auditores externos, ¿no? Esto es algo que se tiene que hacer mínimo cada mes. Yo tengo que tu cliente de la comercial me debes 700,000 pesos. Si la comercial me dice, no, es que te debo menos, 650,000, hay una diferencia de 50,000 pesos. Vamos a aclarar, te hice una devolución. Ah, sí, está en mi almacén. Sí, me la devolviste, ok. Falta hacer la nota de crédito. No, pero ¿qué crees? No, pues yo ya te pagué. ¿Cuándo me pagaste? Pues se lo pagué a tu representante. Volvemos a lo mismo. Se le pagó al representante de ventas y él no lo ha ingresado. Entonces la confirmación es una validación de los saldos que tiene la empresa de los saldos, los importes, contra los saldos que tiene, en este caso, el cliente, en el caso de cuentas por cobrar, y en el caso de cuentas por pagar, pues es con los proveedores, ¿no? Hay que ir machando, se dice, cruzando los datos, y a su vez ahí pusimos importantísimo, hay que ver la aplicación que se haga en los softwares, y lo voy a ejemplificar. Llega un pago de un cliente, porque además la empresa no tiene establecido con el banco los pagos referenciados que nos ayudan a la identificación de quién me está haciendo el depósito a mi cuenta, por aquello de los gastos, de que cuesta mucho contratar ese servicio, y no lo tenemos, ya desde ahí estamos un poco mal. Resulta que paga el cliente Juan Sánchez, pero se lo abonan a la tienda de la esquina, así se llama, la tienda de la esquina, se lo abonan. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque la tienda de la esquina igual tenía bloqueado su crédito, ya estaba hasta el límite. Entonces le hacen una aplicación de un pago que no hizo la tiendita, que lo hizo la otra persona. Es muy importante ir cotejando las aplicaciones que se hagan, repito, de todos los depósitos, de todo lo que entrega, de todo lo que recibe Caja General. Debe haber alguien que valide esa aplicación, porque por lo menos el 90-95% de lo que recibe la empresa al día, repito, son por ventas de contado o efectivo recibido por la cobranza. Para que no nos quedemos a la mitad del camino, hay que llegar hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo de la aplicación, a quien se debe hacer, ¿no? Arqueos de cartera, ya lo comentamos, cada mes se tienen que hacer religiosamente arqueos y validar documentalmente. Una que ya dijimos es la validación documental de bienes, es un bien de la empresa, es un derecho, los documentos que nos deben los clientes, y también es una obligación lo que tenemos de documentos que tenemos que pagar. Hay que hacerlo religiosamente cada mes, no a veces sí, no a veces no. Y aquí viene uno muy interesante, investigación al personal, aplicado al estudio socioeconómico. Cuando nos damos cuenta que una persona en almacén
deja de ir y después nos damos cuenta, empezamos a investigar y nos damos cuenta que hay un faltante en la zona precisamente donde está esa persona. Bueno, yo estoy cayendo en la hipótesis de que ya se fue la persona. Y hay un faltante, se detecta un faltante. Vete a la zona B, que es donde estaba esta persona. Hoy hay un faltante de tantas piezas y son montos fuertes, 70,000, lo puse poquito, 70,000, pude haber puesto más. Y empezamos a investigar, ¿y qué creen? Que no es la primera, no es la segunda, es la tercera empresa a la que esta persona, llámese como se llame, cometió un fraude. No la investigamos, recursos humanos, porque a ellos les toca, ¿no? No la investigó, no quisimos pagar 600 pesos, 400 pesos, lo que es un estudio socioeconómico, que no es otra cosa que nos esté diciendo la verdad. Y no solamente recolectar constancias de su trabajo, que pueden ser apócrifas. No hicimos un estudio socioeconómico, y se puede hacer, se debe hacer antes de que las personas ingresen a las compañías, a las empresas. Pero también lo podemos hacer con un negocio en marcha. Oye, pero si ya tiene un año aquí, pues sí, pero tienes dudas, ¿no? Pues sale un estudio socioeconómico, que al menos se dé cuenta que lo estás vigilando. Y si ya lo hizo, se va a cuidar de seguir haciendo algo indebido, ¿no? Y si algo hizo, yo te aseguro que si le hace un estudio socioeconómico, en algunos casos, por eso decía que el 20% de las personas que se les hacía, terminan yéndose a los 8 días, a los 15 días o al mes. ¿Y por qué se van? Vamos a pensar, ¿no? La revisión de la nómina es el gasto más importante en todas las empresas. Pues sí, también ahí nos vulneran. La empresa tiene 200 trabajadores. Las nóminas manejan lo que se llama una lista o maestro de personal, que no es otra cosa donde están todos los trabajadores. Tómate un día y agarra ese maestro de personal, el contador, el gerente administrativo, y váyase a cada uno de los departamentos, almacén, a ventas, y pregunte por cada una de las personas, sobre todo aquellas áreas que no conocen, y yo les aseguro que sobre todo en las que casi no vayan, como almacén o distribución, sobre todo distribución, porque salen seguido, almacén o distribución, tenemos lo que conocemos. ¿Qué creen que nada más se da en el gobierno? No, también se da en las empresas. Tenemos aviadores, tenemos personal inexistente que están literalmente sangrando a las empresas. Pero no nada más a las empresas, lo están tomando ahí. Alguien está recibiendo ese beneficio por una transferencia, cuando le pagan unas cuentas apócrifas. Pero ¿qué creen? Vamos a completar la situación. Le estoy pagando impuestos, el impuesto sobre nóminas, sobre alguien que no existe. Obviamente, pues quien hace esto, y lo digo bien entendido, generalmente es el personal de recursos humanos, donde se da esta situación de personal inexistente. Creo que ya acabamos con las situaciones, ¿verdad? Ya son varias situaciones que vemos. Quedamos que no nos íbamos a llenar tanto de situaciones, pero es lo que pasa cotidianamente en empresas que han llegado a cerrar sus puertas por este tipo de fraudes, de situaciones a ese nivel tan radical, tan dramático. Y todo porque, lo decíamos, por el desconocimiento o no saber lo que es el control interno. ¿Qué medidas? Lo que no hicimos, vamos a poner el aporte positivo, vamos a hacer cortes de caja todos los días, que me diga la cajera qué está recibiendo.
vamos a hacer arqueos sorpresivos en la misma caja. Ya decíamos, vamos a hacer auditorías de campo, no nada más en la oficina. Voy y visito al vendedor cuando anda, si está en la ciudad de Monterrey, voy y lo visito a Escobedo y llego con un cliente. Cuando salga de ver a un cliente, si tengo antecedentes, obviamente pues, yo me preparé. Vi que al cliente que viene a Escobedo, el vendedor le cobró 70,000 pesos. Le hago una auditoría y a lo mejor sí trae los 70,000 pesos o a lo mejor no sé qué hizo con él. Esas son las auditorías de campo. Repito, muchas de las situaciones que estamos viendo nos enmarcan o nos llevan a una cuestión monetaria, pero en este caso, pues puede ser que si yo le hago una auditoría de campo, voy y lo visito, pues a lo mejor ni me lo hallo, ¿no? A lo mejor está en su casa descansando. También trastoca o toca cuestiones de operación, es decir, si está efectuando sus actividades. Hablamos también en las empresas que venden mucho, hay muchos depósitos. Y mencionaba hace un momento que debemos de tener pagos que nos hacen los clientes referenciados, que no es otra cosa, una clave que le ponen en el banco para identificar quién me está pagando. Me está pagando Ángel García. ¿Por qué? Pues porque su clave es el 212121. Ah, ya, yo sé que los 2,000 pesos que están en el estado de cuenta son de Ángel, perfecto. Hay una vuelta de hoja. Pero muchas empresas no lo hacen y eso complica más la situación. Las empresas que venden, mencionadas a las de Central de Abastos, hay muchas más, lo pueden ver en cualquier avenida principal, reciben infinidad de depósitos de sus clientes, pues sí le llega a caja, le dan las fichas o recibe la cobranza y hablamos un poco de cómo va recibiendo el efectivo cada general, pero resulta que no sabemos, no tenemos identificado de quién está pagando eso a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues precisamente vamos a hacer lo que dice la diapositiva, un amarre de ingresos. ¿Qué es eso? Bueno, pues, debo de hacer la cotejación de lo que me está diciendo Caja General con el estado de cuenta, ¿sí? Pero también debo de tener plenamente identificado a qué clientes pertenecen. Ok, ya me di cuenta que está en el banco, está bien. Ya lo contabilizo a donde se deba a bancos, pero no sé de quién es. Tú no te preocupes. La persona de caja, que maneja el efectivo, entonces ya lo está contando como un depósito de la empresa. No, y está bien, además está bien que lo tome, que lo utilice, ¿no? Oye, pero entonces, ¿a dónde? Viene más adelante. Hay que tener cuidado con cuando no tengo identificado de quién es ese pago, los contadores dominan la técnica contable, se entiende, o lo debemos entender, utilicen unas cuentas que se llaman cuentas puente. Oye, es de un cliente, pero no sé de quién es. Muy bien, entonces utiliza por favor una cuenta puente que se llame depósitos en tránsito. Pues mucho cuidado, yo los invito a que vean la contabilidad, identifiquen, que el contable les identifique, que le integre bien, muy bien la cuenta de depósitos en tránsito o depósitos por identificar. Ya la tenemos debidamente registrada, pues vamos a tener cuidado con estas cuentas puente, vamos a tenerlas bien identificadas para que se registren y además se apliquen en el sistema, porque los importes que están en esta cuenta no están identificados, no están aplicados en el sistema de cuentas por cobrar. Muy bien. Las bitácoras de visitas que hagan los representantes de ventas, ya comentábamos si están trabajando, si van a hacer una venta o bien van a efectuar un cobro, pues hay que validar que efectivamente lo que le haya cobrado al cliente, el vendedor, pues lo esté ingresando o a Caja General o si el procedimiento lo permite, lo depositó en un banco. Aquí tenemos otras medidas para disminuir los robos, ya comentábamos lo de nóminas,
tenemos también la validación de los impuestos, que es un poco más elaborado, no viene mucho ahorita al caso, pero aquí lo presentamos también. Cortes de caja ya lo mencionamos. Muy bien. Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que debe hacer la empresa para de algún modo disminuir esto? Vámonos a abocar a conceptos medulares del control interno, la supervisión. Es muy importante dentro del papel, las actividades de los coordinadores, de los supervisores, tiene que estar la supervisión. Si yo superviso a mi personal, si el gerente administrativo todos los días supervisa a cada general, pues debe ver que haga su corte. Si el supervisor de almacén valida todos los días su personal, pues va a estar la mercancía acomodada. El término supervisión desafortunadamente no se lleva muy a cabo en el país, pero es un elemento medular como lo ponemos en la pantalla, muy muy importante que se lleve a cabo. Separación de funciones, yo no puedo dejar que en este caso que cada general reciba el efectivo, pero yo no la dejo que ella le entregue literalmente el dinero a traslado de valores. Yo pongo a alguien que saque el dinero de la caja, de la tómbola y lo entregue a traslado de valores. Y contratar al personal idóneo. Personal idóneo es aquel que reúne los conocimientos, la experiencia, las características para determinado puesto. Yo no voy a poner una persona de 60 años en un almacén donde tenga que cargar bulto de azúcar. Yo no voy a poner a una persona que no tenga el título de ingeniero cuando esté en producción y se necesiten conocimientos técnicos, ¿sí? Pero además, dentro de la idoneidad que platicamos, dentro de los conocimientos, la experiencia que debe de tener, pues también debe de tener, y forma parte del idóneo, la integridad. La integridad va en el sentido de no tomo nada de dinero, no tomo algo que no es mío, pero también efectúo mis actividades en el tiempo y forma que me están indicando, que se me está diciendo en la empresa donde trabajo. Con esto, de algún modo, hemos pretendido darles a conocer lo que es el control interno. Repito, vimos una parte no muy agradable, que es la cuestión de los robos y fraudes, pero también vimos cómo se puede paliar eso, cómo puede disminuirse eso. Yo invito a todas las empresas a que se den un tiempo y que le dediquen al control interno. Ya comentábamos lo del diagnóstico, un comité donde estén representados cada una de las personas de la empresa que formen parte de un control interno. Esas son las recomendaciones también que se hace. Y ya lo decíamos, contar con personal idóneo, que sea íntegro en cuanto a su actuación, en cada una de sus actuaciones dentro de la empresa. Ha sido mi exposición en este... ¿Me quieres pedir cuenta, por favor? Yo ya no voy a entrar. ¿Me quieres pedir? Muy bien, esta ha sido la exposición. Yo me despido, les agradezco mucho a la UTED el que me haya permitido hacer esta exposición. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.